Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los ingenieros también deben ser éticos, ya que la dignidad profesional también se pierde y esta no es digital. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita ordenar ascendentemente n caracteres ASCII. Se plantea la solución en un programa de 52 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar líneas 16 a 40. Esta función recibe como parámetro un valor o una variable de llamada n de tipo entero. Esta variable n entonces será el tamaño del vector. En esta función entonces declaramos un vector de tipo entero llamado vec de tamaño n. Y vamos a llenar este vector con números aleatorios. Usamos un ciclo y llenamos este vector. La idea entonces es ordenar el vector con números aleatorios y luego imprimir este vector ordenado. Obviamente cada número se va a realizar el respectivo casting a tipo char. Entonces no es que se llene un vector de caracteres y se ordenen los caracteres, sino que un carácter ASCII representa un número. Entonces mejor se ordenan los números y luego se imprime el vector convirtiendo a tipo char. Entonces entre las líneas 24 a 37 vemos el método de ordenamiento burbuja. Le invitamos a visitar esta tutoría, ordenamiento burbuja, en Turbo C o en Objective C. Allí se explica más detalladamente esta función. Entonces ya vimos que ordenado una vez en la línea 38 y 39 se imprime este mismo vector. Pero ya sabe, como lo dijimos, cada dato se convierte a tipo char para ver el respectivo carácter ASCII. Entonces aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se usan a través de objetos. Para programar orientado a objetos en Objective C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. En la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces la interfaz tendrá la estructura y la implementación tendrá la lógica de la clase ordenar caracteres ASCII. Entonces ya con esto tenemos la estructura. Veamos la interfaz, línea 6 a 8, entre las directivas @interface@end. Aquí damos nombre a la clase como ordenar caracteres ASCII, dos puntos, luego se hace referencia a la clase principal NSObject y se declaran los atributos de esta clase. Los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Entonces declaramos como atributos de tipo entero la variable i auxiliar, c y x. Entonces la variable auxiliar servirá para intercambio de datos, la variable x se usa como variable controladora de un ciclo for. La variable c será también una variable del ciclo for y la variable bandera servirá para el ordenamiento burbuja. Estos métodos, estos atributos ya sabe que son usados desde la función ejecutar. Vamos ahora a declarar los comportamientos o funciones. En la línea 7 con un menos o guión indicamos que vamos a declarar un método de instancia, luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos y por último el nombre de la función y los parámetros que recibe. La función se llama ejecutar y cada parámetro que recibe se separa con dos puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista y definida la interfaz. Ya cualquier objeto que se instancie de la clase ordenar caracteres ASCII, se sabrá el espacio de memoria a reservar. Veamos la implementación que va entre las directivas @implementation@end, líneas 10 a 41. En la implementación entonces vemos el constructor, el método init, líneas 11 a 15.
El constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso solo se inicializa la variable bandera en falso en la línea 13. El constructor entonces se invoca cuando se instancian objetos de la clase ordenar caracteres ASCII, o sea en la línea 48. Con esto queda lista la interfaz y la implementación de la clase ordenar caracteres ASCII. Para usar esta clase en otros archivos es más conveniente que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esa manera se evita copiar y pegar toda la clase en los distintos archivos. Bueno, entonces para usar esa clase en este programa vamos a instanciar un objeto en el main. El main va entre las líneas 43 a 52. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Líneas 45 a 47 se obtiene el valor de n, que será entonces el tamaño del vector. Y luego creamos un puntero en la línea 48 con asterisco. Este puntero se llama obj. Hay que hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso lo instanciamos. Entonces a la clase ordenar caracteres ASCII le invocamos el método alloc, que reserva memoria dinámica, y luego se invoca al método init, el constructor. De este modo queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase ordenar caracteres ASCII. Ya se puede usar esta clase. Línea 49 simplemente será invocar la función ejecutar, se envía como parámetro la variable n. Con esto entonces el compilador irá de la línea 49 a la línea 16 y mostrará el resultado. Esta fue la tutorial ejercicio crear un programa que permita ordenar caracteres ASCII. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google.